Este corto documental busca presentar la educación indígena por Moisés Sainz a las comunidades purépechas, para enfocarlas en el rezago educativo en que se encontraban, buscando romper con la mentalidad del mexicano, dicho por Sainz. Así pues, nos permitirá construir una mirada distinta del proyecto de Carapam, como ya existía un proyecto de desarrollo en vísperas de la toma de presidencia de Lázaro Cárdenas. Siendo así el resultado del panorama político de los años 60 y 70, pero fallando al pasar por alto las intenciones y dudas que tenían los miembros de Carapam. En lo que respecta a la situación educativa en México, en la década de los 20 y 30 existía mucho rezago, atrasos, analfabetismo, desmoronamiento social, prejuicios culturales, escasez de recursos, corrupción política. Son una de las caras de la problemática educativa de aquel entonces, pues más del 80% de su población era analfabeta. En otras palabras, la cultura institucional educativa para aquel entonces era muy poca y muy endeble a la hora de comprender nuevos proyectos, al momento de trazar otros caminos para integrar a los mexicanos, todos y en especial aquellos que vivían en el campo y en comunidades indígenas. Por ello brotaban las ideas en materia de educación y métodos para educar en la medida que escasas son las certezas al respecto. El país se convierte de alguna manera en un laboratorio para experiencias y proyectos de toda índole, ya que la complejidad sociocultural del país requiere procedimientos sensatos, abiertos y tentativos, para a la postre echar a andar un programa educativo válido y aceptable. Carapán hizo grandes esfuerzos, aún así tuvo que enfrentar desafíos en la educación, puesto que no tenían los suficientes recursos para implementar la necesidad de equilibrar tradiciones en la educación moderna. Fue uno de ellos, pero sin embargo y sin duda alguna, la comunidad estaba sumamente comprometida en que tenía que sacar o salir de estos desafíos para garantizar una educación y un futuro sólido para sus jóvenes, y también tener una preservación de su cultura, orígenes indígenas y conservación de tradiciones. Carapán tiene una rica historia indígena y gran parte de su población pertenece a la etnia purépecha. La comunidad ha luchado por preservar sus tradiciones culturales, idioma y formas de vida en este contexto. La educación juega un papel muy crucial en la transmisión de los saberes tradicionales a las nuevas generaciones, garantizando así la comunidad como una identidad cultural. Carapán podría incluir actividades y proyectos que enseñen sobre la historia y las tradiciones artísticas y lo que es la medicina tradicional, además de otros aspectos culturales importantes para la misma comunidad. La participación también de los ancianos y líderes comunitarios pueden ser muy fundamentales en la transmisión de conocimientos y en el enriquecimiento de la experiencia educativa. También, por último, es muy importante destacar que la educación indígena enfrenta muchos desafíos, como lo es la falta de recursos y la necesidad de adaptarse a las demandas contemporáneas, mientras que se preservan las prácticas culturales, auténticas en muchos casos. Esto busca un equilibrio. La educación rural y sus protagonistas. Educadores como Eulalia Guzmán, Rafael Ramírez y Moisés Sáenz eran gente abierta a otras concepciones, otras propuestas u otras perspectivas en materia de educación y pedagogía. Gabino Barreda y el positivismo fueron fuente de inspiración inicial para Rafael Ramírez, al igual que lo fue William Cameron Townsend, fundador del Instituto Lingüístico de Verano, y sobre todo John Dewey para Moisés Sáenz. Eulalia Guzmán se especializó en temas de educación en Alemania durante 3 años entre 1926 y 1929, y fue muy receptiva a la filosofía de la educación de Dewey. Sin embargo, para Guzmán, Ramírez y Sáenz, los textos y las ideas de Dewey fueron el denominador común de su desempeño pedagógico e indigenista. Es importante decir
que dichos educadores no eran conforme al significado común, discípulos de Denwell empeñados en aplicar estrictamente el temerario educativo del filósofo norteamericano, sino que era intelectual y promotores de la acción educativa como su propio libre albedrío. En este sentido, la filosofía de la educación de Dewey no era sino una fuente de inspiración y de reflexión para ellos. Por tanto, será muy aventurador decir que todos eran pragmatistas, al igual que los fundadores de este movimiento, filósofos como James, 1842-1910. Moisés Sáenz, Manuel Jamio, Rafael Ramírez y José Vasconcelos son personajes que destacan a la hora de reseñar los grandes momentos de historia de la educación en tiempos de la Revolución Mexicana. Cada uno de ellos tiene que ver con el pensamiento antropológico y pragmatista norteamericano. Moisés Sáenz y Rafael Ramírez fueron alumnos de John Dewey. Manuel Jaime lo fue de Franz Boas, quien era colega de Dave en la Universidad de Columbia, y José Vasconcelos fue un acérrimo crítico de Dave, cuyo método fundado en aprender haciendo, Learning by Doing, consideraba un verdadero peligro para la educación en México, aunque curiosamente dio el visto bueno a varios proyectos educativos directamente relacionados con el diario de John Dave y la Escuela de la Acción. En realidad, el pensamiento de Vasconcelos tiene varias intenciones con el pragmatismo de Dave, que por su vez y sus acontecimientos no saltan a la vista. A su vez, el antropólogo Manuel Jamio, en su obra maestra Forjando Patria, asigna a la antropología un encargo de generar conocimiento básico para la acción institucional. Más allá de su tono muy actual, que se parece incluso a un llamado de atención del CONACYT acerca del rol de los investigadores del SNI, es interesante notar el pragmatismo de Jamio, que considera que el acontecimiento científico desvinculados de fines sociales y culturas no tienen gran relevancia. La influencia de Dewey en la educación revolucionaria. Sáenz, Ramírez y Dewey compartían una fe, la de poder incidir cada quien a su manera y desde su punto de vista en los cambios, al echar una mano de sus propias experiencias y compromisos morales para todos aquellos que lo necesitan. Para ello, John Dewey, junto a su esposa Alicia Chapman Dewey, echaron a andar la escuela laboratorio y experimental llamada Escuela Activa o Escuela Dewey. Bajo el auspicio de la recién formada Universidad de Chicago, el proyecto se extendió hasta 1896, hasta la invención del matrimonio de Dewey en 1904. El famoso lema de aprender haciendo. Este principio consiste en el conocimiento de su dimensión dinámica, el cual debe ser enfocado y se enriquece con la realización de proyectos concretos que ponen de manifiesto el interés de los alumnos. Dewey rechaza la idea del conocimiento prioritario y privilegia la concepción fragmentada del conocimiento como conjunto de signos que pueden marchar igualados. Por la duda de este caso consiste en solucionar un problema práctico. Dewey es adversario declarado de la concepción educativa que coloca en el centro del dispositivo del programa, ya que muy a menudo se diseña en las espaldas principales de los actores del proceso educativo, que son los alumnos. Por lo contrario, Dewey considera que la tarea del maestro consiste en despertar el interés, curiosidad, sed de aprender, alentar capacidades y disposiciones adquiridas en casa del alumno, lo cual no tiene nada que ver con la satisfacción inmediata de sus deseos. De William H. Calvert, discípulo de Dewey, desarrollaría estas ideas a través del famoso método de los proyectos. Como señala Calderón Molgora, la elección de Carapán de lanzar un proyecto educativo y de investigación no fue casual, sino el resultado de esfuerzos previos de los pueblos indígenas para encontrar la mejor manera de educar y por dónde entrar en los años 30 del siglo pasado, es decir, un país sorprendentemente rural y campesino. Sin embargo, para Sáenz, la elección de Carapán, si bien es un acto racional basado en las lecciones de la experiencia, adquiere una dimensión mística y responde a su deseo de creer en el indigenismo como resultado de la civilización mexicana. En general, la experiencia de Carapán
debe considerarse al menos como un eslabón de la cadena de numerosos acontecimientos de los pueblos indígenas de la primera mitad del siglo XX. Carapán es un proyecto, es decir, una proyección hacia el futuro para actuar, y esto por tanto se esconde detrás de lo que toda experiencia conlleva, el derecho a equivocarse, con honestidad, es decir, con transparencia moral. Si bien creemos, por ejemplo, que la escuela de Dewey fue otro fracaso pedagógico y expuso el prejuicio social que albergaba, esto no significa que todas las ideas sobre Dewey deban descartarse como inútiles para lanzar la escuela del mañana. Creo que podemos hacer lo mismo con la experiencia de Carapán y las ideas locales de Sáenz. El del proyecto es Estación Experimental de Incorporación del Indio, que es fruto de una intensa reflexión entre Sáenz y sus compañeros, esto siendo un claro guiño al pragmatismo, ya que lo que importa en este nombre pedante es como el mismo Sáenz no es tanto la elección de sustantivos, sino más bien un adjetivo experimental que enfatiza la intención del equipo de Sáenz, es decir, todo puede eventualmente ser resultado falso e equivocado, lo cual indica que habrá experimentación. El proyecto de Carapán es una ilustración de esa tendencia claramente pragmatista donde la experiencia se marca en vértices distintas, ya sean religiosas, científicas, políticas y sociales. A diferencia de la filosofía crítica kantiana, la acción pragmatista no es una expresión de una voluntad pura, ni tampoco descansa en la frialdad de los resultados conseguidos, sino que busca adaptarse mejor a las circunstancias dictadas por el entorno social, con tal de crear nuevas relaciones entre el mundo y los hombres. Con todo, la estación experimental de Carapán apuntó a esta dirección. Lo que, a finales de cuenta, importa es como una idea de abrirse camino gracias al empeño de los hombres que creen en ella y la receptividad de todos aquellos que empiezan a respetarla, por lo que consideran grande, pues las verdades positivas sobre la educación y sobre cómo enseñar a los demás nunca ha permitido resolver problemas educativos concretos. Sin embargo, lejos de solucionar el problema educativo, en la caña de los 11 pueblos, el proyecto Carapán empezó a cambiar la condición social y educativa de los lugareños, volviéndonos un poco mexicanos, es decir, mejores ciudadanos para todo el entorno social.